cero, porque ella sí es una chica. Las cosas aquí están bien gachas. La policía se llevó la mecha y la acusaron de envenenar a todos los chavos que se murieron. Quede claro que no soy una asesina a sueldo. Tu trabajo es mantener a Alberto lejos de cualquier información que tenga que ver con Vicenta Acero. Samantha. Ya que andas de muy solidario, te va a tocar vivir lo mismo que tu amiguito el gringo. ¿Qué? ¿No eres muy valiente? ¿Qué te parece si te evaporamos toda la descendencia, amigo? Espérate, cabrón. Espérate. Qué suerte tienes, mendigo gringo. Hasta luego te viene a defender. ¿A poco son amantes? No son amantes. Claro que no. Mira, si tienen el mismo dibujito en el pecho. Deben ser hermanitas de la fraternidad. Pues ahora sí vas a pagar por todas las que nos está haciendo tu amiguito el gringo. Quémele el hocico a ese cabrón. Ahora sí, suéltalo. Suéltalo porque se muere. Oye, no, mija, no. A mí sí me gustan los hombres, eso es un hecho, legal. No, yo no lo estoy diciendo por nada. Si para mí el amor es el amor, venga en la forma que venga. Si lo digo nomás porque pues te veo aquí nada más, solita con tu hijo, no te he visto con nadie y... A mí se me hace que esos ojos bonitos esconden un gran amor, o un marido, o un amante, o alguien a quien le rompiste el corazón o te lo rompieron a ti, ¿no? No. Nada más somos mi chamaquito y yo. Dale piso si quieres, no pasa nada. De todas formas, este cuate tiene todas como 3 condenas encima. Se va a morir aquí de todas. Están en la lavandería. Así que te las hace muy Power Ranger, ¿no? A ver si te puedes salvar de esta banda. Repito, están en la lavandería. No, levántate. Tranquilo, respira. Ya, estás bien. ¿Puedes caminar? Bueno, y ya me vas a decir cuál es tu idea del amor libre, hippie, buena onda. No te estoy juzgando, mija, cada quien sus cuentas, nada más. Pues, ¿por qué no se enserian tú y Lucas si se quieren tanto, hombre? Pues es que para mí, yo lo único que quiero es disfrutar el momento. Que ahorita, mira, estoy echando unas chelas contigo, pero pues mañana nunca se sabe. Eso sí. Bueno, ¿y crees que Lucas sí consiga al abogado? Si te lo prometió, él va a cumplir, ya vas a ver. Qué bueno, porque de verdad tenemos que hacer hasta lo imposible por sacar a la mecha de ahí. Ay, ya sé. ¿Y pues cómo lo vas a hacer? ¿Te gusta la aventura, verdad? Uy, a mí me encanta. Pues mañana te platico. Nos chamaquean con merca alterada, cabrón. Que venden como buena. Perdimos un chingo de lana y nomás se calentó la plaza. Tranquilo, Juan Ramón. Criminalista y yo nomás somos intermediarios. No checamos control de calidad. ¿Quién sabe con qué ching... hicieron ese pinche corte de cara? O sea, ustedes la c... Nosotros ya valimos madres. ¿De cuándo acá los marihuanitos andan tan sácale punta? Ah, pues nomás desde que unos güeyes nos quieren ver la cara de pendejo. No mugroso, pinche. Puedes amanecer un día panza para arriba aguado, cabrón. Es así, cabrón. Mira, Bío, suéltalo. Nomás le vas a arrugar la camiseta. Suéltalo. Vamos a calmarnos, cabrón. Respiren. Aquí la culpa la tienen los pendejos del laboratorio que andan haciendo medicinas balines. Bueno. Entonces aquí, ¿quién va a responder por las molestias? Ya te dije que al patrón no salen más de a pedo. Mejor perder esa lana que los tompiates. Bueno, pues entonces, nosotros le entramos con el 30%. Y ustedes con el 70%. ¿Cómo ven? ¿Tu nieve de qué la quieres? Está bueno, viejo. 70-30, vamos.
Tu venganza te va a explotar en la cara. Y vas a terminar como tus hijos. 6 metros bajo tierra. Sin nadie que te llore. No te tengo miedo, Teca Martínez. Yo soy Vicenta Cero. Mírame. No te vas a poder esconder mucho tiempo. Porque te voy a encontrar. Oye, pues a mí no me interesa el pasado de nadie, ¿eh? Pero a mí se me hace muy raro. Tú llegaste aquí solita con tu chamaco y aquí los turistas vienen a la fiesta, al vicio, a olvidarse de todo. Y pues ¿tú de quién te quieres olvidar? ¿Cómo insistes, mija? Yo no me quiero olvidar de nadie. Yo nada más traje a mi chamaquito pues para que respirara otro aire, pues. Pues hay gente a la que una nunca termina de conocer. Pensé que ese cuchillo que me diste iba a perforar el cinturón, pero no. Además, esa sangre que me diste se ve muy real. Pensé que era la mía. Eso pensaste. Lo de la plancha. Eso no estaba en el plan, cabrón. Eso dolió. Nada más tenían que retener a Smith y someterme a mí. ¿Qué pedo? Sí, pues lo de la plancha es para que los polis como tú vean cómo es la cárcel de veras. No como ese showcito que andas montando tú. ¿Quieres que te respeten? Agarra la onda. Además, ahí te dejé tu recuerdito. Pues ya te dije que duele. Ya. Y agradezcan que organicé todo para que no los cachen. Ya. Vamos. Arriba. Todo antes de que lleguen los guardias. Anden, muévanse. Aquí está lo que acordamos. Ya saben, mañana a esta misma hora aquí mero los van a venir a buscar mis cuates para trasladarlos. A ustedes 4 por seguridad. Y a ti, señor Plancha, porque estás muerto. Ya estuvo bueno, ¿no? ¿Qué quieres? No mames, Lucía, qué susto. No, seguramente ya me está dando el Alzheimer. Se me olvidó que te invité. ¿O a qué viniste? ¿Cómo que a qué vine? A pedirte que te retractes para que saquen a mi abuela. Uy, sí. Voy a ir en Navidad a las 6:30 de la tarde a poner mi jetota y a retractarme, por favor, ¿verdad? no la dejes en la cárcel. Hasta se la quieren llevar a otro estado, cara. Para que se le quite de ser mataturista la vieja. ¿Qué te pasa? ¡Fueron tus pastillas! A ver, ya. Ya, chamaca. Con tus berrinches lo que vas a hacer es que se hunda más tu abuela. Ya, cálmese. Hago lo que quieras. Ok. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.